Después de este receso, damos continuidad al quinto Congreso de Derecho Internacional de Seguros. Para dar continuidad entonces a esta agenda académica, la industria aseguradora en tiempos de pandemia, perspectiva nacional e internacional, es la conferencia que aquí vamos a presentar en este momento. Y por eso le vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente conferencista, Nick Atkins, quien lo acompaña también Lidia Saville, quienes son socios de la firma Hogan Lovells International. A ustedes les damos la bienvenida para continuar con nuestra agenda académica. Hola a todos, saludos desde Londres, espero que me puedan escuchar. Es un gran placer estar con ustedes. Estoy muy honrado de que Fasecolda me haya invitado a hablar de nuevo. Desde que los vi la vez pasada, mi español no ha mejorado, entonces tenemos que hablar en inglés de nuevo hoy. Estoy muy emocionado de presentarles a mi colega Lidia Saville. Los que me han escuchado hablar antes estarán felices de saber que Lidia va a hablar en su mayoría hoy, porque como van a ver, Lidia es más experta en estos temas de lo que yo soy. Lamento mucho que no podamos vernos en persona y lamento que no pueda verlos a todos. En particular, que no pueda ver todos mis muchos amigos en Colombia, pero les envío mis mejores deseos. Lo que vamos a hacer hoy es compartir con ustedes la experiencia inglesa de los impactos del COVID en la interrupción de negocios en reclamos por seguro. Esto ha creado una nueva serie de problemas complejos y ha creado más problemas que en cualquier otro tipo de negocios. Hay muchos tipos de negocios que han sido impactados severamente por el COVID, como por la contingencia y el viaje y muchos otros. Ha dado aumento al problema de ajustes. Hablamos de esto en relación con la interrupción de negocios, en relación a los seguros. Y bueno, esto es algo obvio, pero hemos tenido tiempos difíciles en los últimos 18 meses. Entonces, este tipo de tiempos difíciles demandan acciones inmediatas también. Entonces, en Inglaterra ha sido hecho por la Lidia. Ahora va a hablarles un poco sobre esto, describir la respuesta inglesa a esta crisis y explicar los pasos que han sido tomados por los reguladores del Reino Unido para tratar de ayudar a encontrar la mejor solución para algunos de estos problemas y explicarles cómo en pro de ser exitosos todavía tenemos una larga tarea adelante para lograr una solución final. Ahora voy a darle la palabra a Lidia. Y de hecho la primera diapositiva creo que es una imagen mía viéndome joven. Entonces me gusta mucho esta imagen. Lidia, por favor. Gracias, Nick. Y es muy bueno estar aquí hoy. Entonces, como Nick decía, voy a hablar acerca de las implicaciones en seguros del COVID-19 en el Reino Unido, con un foco particular en la interrupción de negocios en los seguros. En el Reino Unido, el gobierno impuso un completo lockdown en marzo de 2020. Entonces, casi todos los negocios estuvieron cerrados o restringidos en cómo operaban. Entonces el foco principal para nuestros asegurados fue si la interrupción, si las políticas de interrupción cubrían sus pérdidas. Ninguna de las políticas que estaban en lugar en el Reino Unido habían sido escritas con una pandemia en mente
o anticipando que los gobiernos iban a hacer un lockdown, una cuarentena, y que iba a forzar que cerraran. Entonces era una situación inusual. En el mercado del Reino Unido, una política de interrupción normalmente responde a un daño de la propiedad. Entonces deben mostrar daño de propiedad para poder acceder a la póliza. No ha habido sugerencia en el Reino Unido de que el COVID-19 cause daño a la propiedad. Ese es un argumento y ha sido bien aceptado desde el inicio de la pandemia, de que una típica póliza no va a cubrir el COVID-19 porque no crea daño a la propiedad. Hablando de esto, la experiencia inglesa ha sido un poco diferente de los Estados Unidos, y eso es solo un punto que quisiéramos aclarar para todos, que en Inglaterra no tenemos que discutir para nada si el COVID constituye un daño a la propiedad. Ha sido aceptado por todos. Pero algunas pólizas de interrupción de trabajo cubren ciertos tipos de daños que no son cubiertos por daño a la propiedad. Y voy a discutir esos tipos particulares de extensión en la presentación, pero obviamente cuando empezó el cierre la pregunta era si el COVID-19 iba a estar cubierto sobre esas pólizas de no daño. Y bueno, fue muy visible al principio que tenían una significación muy importante. Generalmente hablando, seguros con reclamos, estamos recibiendo muchos reclamos porque muchos negocios habían sido afectados por el cierre. Entonces fue fácil ver que había una disputa significativa acerca de este problema particular y el riesgo de muchos de reclamos de que cada uno de nuestros asegurados tendría que enfrentar un juicio acerca de estos reclamos. Y la predicción inicial acerca de cuánto nos iba a costar a la industria de seguros era horrible. Unos números muy altos. Entonces, aunque es una minoría de las pólizas que no cubren daño, esto es lo realmente imprecedente, que no tiene precedente anterior antes de esto. Los seguros estaban recibiendo quejas de acá. Entonces la escala era muy significante y había unos números muy altos de los que se estaban hablando en los primeros días de la pandemia. La mayoría de los asegurados estaban reclamando que las extensiones de no daño no respondían al COVID-19 y no habían sido escritas con ese tipo de situación en mente. Y bueno, porque casi todos los negocios fueron afectados, había grandes números de pequeños y medio negocios que estaban cubiertos y que enfrentando este cierre no sabían si podrían hacer un reclamo al seguro porque era fundamental para su supervivencia. Se pusieron ciertas ayudas para ayudar a este tipo de negocios por el gobierno, pero no se sabía al principio si esto iba a suceder. Entonces lo que vimos es que muchos asegurados dentro de los grupos que manejamos, por ejemplo los clubes nocturnos, empezaron a juntarse y tratar de poner reclamos como grupo acerca de sus seguros. Entonces, esa fue la escena en las primeras partes de la pandemia y allí fue cuando el Reino Unido, el regulador de la FDA, decidió dar un paso al frente y la Federación de Salud controla la parte de clubes en aquí. Entonces primero tuvieron que dar una declaración pública donde aquellos que no tuvieran cierto tipo de pólizas, bueno, no podrían ser cubiertos por este tipo de situación del COVID-19, especialmente para grupos pequeños, para negocios pequeños.
Pero después, en un movimiento sin precedentes, la FDA decidió hablar de llevar esto a la Corte para decidir si las extensiones de no daño cubrían o no sobre las pérdidas del cierre, del lockdown. Entonces la FDA decidió tomar este caso en sus manos y lo hizo a nombre de la interrupción de negocios y declaró un reclamo acerca del total de las personas, el número de seguros que estaban actuando en esto. Entonces había un reclamo acerca de los que estaban regulando por el tipo de población. Fue una intervención extraordinaria para el regulador en vez de dar un paso atrás. Ser el partido que estaba abdicando que el seguro debería proveer cobertura. Entonces no era que el regulador estuviera en una posición neutral, el regulador estaba positivamente dando todos los argumentos de que los receptores del seguro hubieran hecho. Entonces estaba entrando al ring básicamente peleando en contra de las aseguradoras en corte. Eso es verdad, pero diciendo esto, también había un sentimiento general en el mercado de seguros que estaban interesados también de trabajar con este caso y proveer claridad de una vez por todas y tan rápido como fuera posible para todos, porque esto era un problema de mercado en general. Entonces los seguros dijeron que iban a colaborar con la FDA y trabajar juntos para llevar este reclamo. Había un precedente para este tipo de reclamo. Había en nuestras reglas algo llamado test case, caso de prueba, que había sido piloteado, que permitía la solución de problemas que habían sido golpeados por problemas financieros, sin acción por parte de cada una de las partes. Ese era un esquema que fue utilizado, pero nunca había sido utilizado antes de este caso particular. Es justo decir que cuando la FCA vino con esta idea, había mucha sorpresa y todos se estaban rascando las cabezas. Y las personas pensaron rápidamente, esto es muy sensible, porque es la única forma en la que vamos a lograr esto rápidamente. Entonces, había de hecho una gran medida de apoyo acerca de la industria de seguros y las personas que estaban beneficiarias de los seguros, con personas detrás del acercamiento del regulador. Es inusual, pero ¿qué más podíamos hacer? Era una buena idea tratar de tener una claridad tan rápido como fuera posible. Vamos a explicar que es una muy buena idea, pero también cuando llegas a los detalles de tratar de descubrir cómo va a funcionar, fue muy difícil también. Lo que la FDA hizo fue un proceso de recolección de información y le pidieron a cada uno de los receptores del seguro que recolectaran información e identificar cuáles eran los daños más insignificativos sin cubrir daño. Y estuvieron de acuerdo en cooperar y llevar esto para el caso. Entonces fue un proceso colaborativo, aunque obviamente la FDA estuvo defendiendo los reclamos de las personas. Pero bueno, llevamos este caso a corte y al inicio del caso tratamos de ver cómo iba a funcionar. Y luego tenemos que hablar acerca del acuerdo. Y van a ver aquí que en la declaración la FCA considera que fue objetivos estratégicos para asegurarse de que el mercado de seguros funcionara bien y asegurar una protección apropiada para los consumidores. Y en el marco del acuerdo,
acordaron un objetivo mutuo, que lo que acordaron fue el propósito de este caso era llegar a la máxima claridad con el máximo número de receptores del seguro. Y así acordaron que no habría una evidencia de expertos ni demás, y el juicio iba a continuar acerca de cómo y cuándo se implementó el cierre, el lockdown. Y por causa de que este caso fue enfocado hacia el beneficio de cada uno de los afectados, entonces los materiales iban a ser publicados en el website de la FCA, y mucha información puede ser accedida a través del website de la FCA. Las audiencias fueron públicas y muchas pueden ser encontradas en internet. Si quieren pueden encontrarla en internet allí. También hay una tabla de tiempo, entonces fue muy rápido, más rápido de lo que normalmente hubiera sido. Otro punto importante es que obviamente habían seleccionado las palabras y las preguntas que iban a ser hechas, y teníamos una aplicación más amplia que todo lo que iba a ser considerado. Esa forma de decir las preguntas iba a ser representativa acerca de la disputa en el mercado. Entonces se trataba de que el caso pudiera aplicar para idénticos o similares, casos idénticos o similares. Y voy a llegar a esto más tarde, pero creo que ese fue uno de los problemas en los casos, la forma en la que el juicio fue hecho. Puede ser difícil saber cómo aplicarlo para evitar situaciones similares, pero no idénticas a las que ocurrieron en el juicio. Al corazón de esto, ustedes saben que en Inglaterra todo trabaja con la forma de decir del contrato de seguro. No tenemos aprobado o formatos estándar. Cada aseguradora tiene su propio formato, cada uno tiene su propio tipo de contratos. Los contratos a veces son fuertemente negociados, entonces no había consistencia para nada en el mercado. Como Lidia va a explicar, la inclusión o exclusión de una palabra particular podría deshacer o hacer una gran diferencia de si está cubierto o no por el seguro. Y lo que la Corte realmente hizo fue tomar cada una de las palabras y construirlas y efectivamente decir cuál es el significado de esta palabras particulares en esta extensión particular. Y luego dijo que en ocasiones el resultado podría ser que una palabra en esta oración hiciera un cambio. Entonces hizo que el juicio fuera difícil de aplicar con situaciones que tuvieran oraciones parecidas pero no idénticas. Más detalles sobre el caso. El reclamante era la FCA, había muchos afectados. Y solo estamos viendo las extensiones de no daño. Entonces estamos hablando de la forma de decir las cosas. 21 pruebas de la forma de decir las cosas fueron utilizadas. La FCA también incluyó una lista de políticas. Pedían que los asegurados dieran información de las pólizas que tuvieran palabras similares, y creó una larga lista de seguros y detalles de las pólizas que incluyeran palabras similares a las que fueron usados en el caso de prueba, y fueron publicadas en su sitio web con la idea de que fuera fácil para los aseguradoras y a los asegurados que utilizaran esto como referencia, que esto fuera efectivo para el caso de prueba. Entonces, siguiendo este caso fue también útil durante el caso, porque muchas de las reclamos que había
mientras el caso estaba en proceso, decían, bueno, no puedo tomar una decisión sobre su reclamo porque tenemos que esperar hasta que tengamos el juicio por la forma particular en que está escrito. Y creo que es importante decir que este problema fue tan importante que hubo mucha cobertura en los medios generales aquí, y en los medios hubo mucha furia expresada de que los aseguradores no querían pagar los reclamos, y bueno, hay una póliza de interrupción de negocios. Entonces, ¿por qué los asegurados no quieren pagar esas pólizas? Pero en otros lugares, en la prensa de negocios, había un agradecimiento acerca de que los seguros no tienen estas pólizas con la pandemia o el cierre en mente. Entonces, las extensiones de no daño no habían sido escritas, no estaban encaminadas a cubrir una pandemia, pero por supuesto bajo la normatividad y la ley inglesa, pues no estaban intencionadas para cubrir este tipo de situación. Pero bueno, en general los medios estaban atrás, apoyando a los asegurados. Y porque las aseguradoras estaban rechazando los reclamos de pólizas. El caso fue a la Corte Suprema primero y hubo una apelación. Normalmente va de la Corte Suprema a una corte de apelación, pero por la importancia del caso y la necesidad por velocidad, entonces se dijo que se podía evitar ese paso y hablar de nuevo con la Corte Suprema. Y el resultado fue dado en enero de 2021. Entonces, el caso se enfocó en 2 extensiones de no daño específicas y prevención de acceso, o extensiones, de hecho. Voy a discutir los detalles de esto cuando yo explique el resultado del caso, pero la forma de ser dichas las cosas no se pretendía de que fuera una examinación de todos los posibles problemas. Y si ven al marco del acuerdo, se trata de buscar un balance, llegando a resultados tan rápido como sea posible sobre todos los problemas dentro de la mezcla. Entonces algunas cosas fueron omitidas, algunos reclamos, y no fue un problema al que tuvimos que mirar de vuelta. Entonces no hubo resolución de reclamos individuales, y una vez que el resultado estuviera y se le dijera lo que estas palabras significaran, y bueno, luego cada corte debía trabajar individualmente con cada uno de los casos específicos, y había estimaciones en el caso acerca de cuántos tipos de póliza y cuántos tipos de asegurados iban a ser afectados por el resultado de este caso de prueba. Entonces, ¿qué decidió la corte? Voy a hablar de las extensiones en lugar. Este tipo de extensión cubre interrupción de negocios cuando hay una enfermedad notificada en un radio determinado del lugar que está asegurado. Entonces, lo que el gobierno adicionó, bueno, hay una lista de enfermedades, pero el gobierno adicionó el COVID-19 a esta lista de enfermedades en marzo de 2020. Entonces no había problema de decir que el COVID-19 era una enfermedad que fue notificada. Lo que la Corte dijo fue que la extensión debe tener una distancia desde las premisas. Entonces, ¿qué hizo la Corte en este caso? Y lo que la Corte encontró es que un solo caso de COVID-19, tenga o no tenga síntomas las personas, si hay un solo caso dentro del radio de las premisas, entonces, bueno, igual se debe
establecer que tiene al menos un caso de COVID-19 dentro del rango especificado de las premisas, y la Corte dijo que debe establecerse que se debe demostrar que había un caso de COVID dentro del radio, y esos rangos eran de 1 milla hasta algunas millas de las premisas. Entonces la Corte también encontró que el hecho de que la enfermedad podría estar presente fuera de ese radio, entonces los asegurados trataron de decir la enfermedad notificada fuera del radio especificado no tendría cobertura, porque eso solo es visto desde lo que está dentro del radio. La Corte, sin embargo, dijo que el hecho de que esté fuera no importa, en cuanto usted pueda demostrar que haya un caso dentro de del rango a partir de las premisas, entonces debe haber cobertura. Fue una decisión favorable. Entonces, hablando del siguiente tipo de extensión, y de nuevo había 21 tipos de palabras utilizadas, pero este segundo tipo cubre la prevención de acceso a extensiones y lo que se llamaba, lo que este tipo de cláusulas típicamente dicen. Entonces cubren mucho desde la parte de prevención o problema al acceso o uso de sus instalaciones como consecuencia de las acciones o restricciones de parte del gobierno o cualquier otra autoridad. Pero mirando ese tipo de palabras que caen dentro de esta categoría, se consideraron este tipo de situaciones. Era un poco difícil resumir el resultado, porque como indiqué, las palabras eran mucho más variadas comparadas con las de la enfermedad, que eran básicamente las mismas. Sobre todo hubo una votación para favorecer este tipo de cláusulas, pero algunas de ellas, sin embargo, la Corte consideró que no tenían cobertura. Y eso dependía del uso de ciertas palabras específicas y extensiones específicas. Cuando se requiere o se habla de una inhabilidad de usar las instalaciones, la Corte tuvo una decisión favorable acerca de lo que significaba esto, y dijo que no significaba inhabilidad completa, parcial era suficiente. Entonces, si tomamos como por ejemplo, si su asegurado era un restaurante y solo podrían ofrecer comida para llevar, que fue lo que pasó usualmente, decían que podrían aún tener un reclamo porque no tenían una inhabilidad parcial del uso de sus instalaciones. Y la Corte solicitó de nuevo, la Corte dijo que no necesitaba haber un paro total de sus actividades de negocio. Si algunas habían sido detenidas, era suficiente. Entonces, sobre todo, la mayoría de palabras dentro de esta lista, cubrían, con algunas excepciones, por supuesto, el tipo de reclamo. Y luego, como una tercera categoría de palabras que tenían cláusulas híbridas, elementos de la enfermedad informada o de la inhabilidad de usar las instalaciones. Y la Corte, de nuevo, habló acerca de restricciones que estaban impuestas sobre las instalaciones cerradas por enfermedad o peligro o cualquier otro tipo de problema, y en algunos casos se mencionaba que debía estar cerca de las instalaciones. Es difícil de resumir porque las palabras eran difíciles, pero si tenían las palabras hablando sobre la enfermedad, y si se hablaba de enfermedades notificadas anteriormente, y si se hablaba de un caso de COVID relevante que tuvo lugar cerca, pues
sí tenía restricciones impuestas causadas por disturbios o algunos problemas por el COVID, estarían cubiertas si tuviera ese tipo de pregunta. Pero la Corte votó en favor de los seguros, que debían estar cerca de las premisas, porque lo que la Corte estaba mirando era que el gobierno debía estar cerrado porque el país entero estaba cerrado, y lo que la Corte decía era que las restricciones no fueron causadas por la enfermedad o el peligro en la vecindad de las instalaciones. Se tomó en cuenta la situación nacional, y las pólizas no cubrían el país por completo, como considerar el significado local de vecindad, porque era la palabra que fue usada. Entonces, en ese caso, a pesar de que cubría el país, no se podría considerar como que cubriera como vecindad. Entonces, lo que Lidia está diciendo es que todo depende de un análisis muy microscópico de las palabras en el contexto de una situación que absolutamente nadie tenía en mente cuando el lenguaje sobre las pólizas fue diseñado. Entonces el lenguaje realmente no aplicaba a las circunstancias de la pandemia. Entonces había un trabajo colosal con el que estábamos confrontados, pero sin embargo los principios que la Corte estableció fueron de mucha ayuda. Como Lidia explicó, en la totalidad había probablemente más ayuda a los asegurados, pero depende de lo que diga su póliza de seguro, porque para algunos asegurados fue una derrota y no una victoria. Sin embargo, para la mayoría fue algo en el medio, digamos. Hay otro aspecto que fue mirado en el caso que me gustaría mencionar, que es transcloses. ¿Cómo se cuantifica su pérdida? La interrupción de negocios encubierta, respuesta de la interrupción y los incrementos en el trabajo. Entonces, se calcula lo que sus ganancias reales o pérdida de ganancias fueron comparado a lo que hubieran sido sin ese problema. Y algunas pólizas proveen una opción para solucionar ese tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, lo que podrías ver normalmente es que si es un negocio con intercambio estacional, tiene momentos que son más movidos en el año. Entonces tiene que llevar en cuenta ese tipo de estacionalidad, digámoslo así. Eso hace que la diferencia sea diferente dependiendo de la situación. Lo que pasó con las cuestiones de traslados fue que a un nivel individual podría tener un shock aunque sus instalaciones no hubieran sido cerradas, los demás hubieran sido afectados si una avenida hubiera sido cerrada, por ejemplo. Entonces tiene unas pérdidas. Entonces, cuando hacemos esa comparación, eso habla un poco de cómo se puede recuperar esta situación. Como rechazar una decisión anterior que hubiera podido tomar lugar, y dijeron no, cuando hace esa comparación debe compararlo con el mundo sin COVID. Entonces ese argumento de que no tendría clientes de todas formas,
cuando calcula sus ganancias, tiene que calcular cómo hubieran sido las ganancias sin la pandemia. Esto fue un aspecto muy importante porque hace una diferencia material acerca de los asegurados, de cómo recuperarse y sobre qué debía cubrir el seguro. Y es muy importante porque pues trabajó un poco con cómo se sabía muy bien las consecuencias financieras acerca de este punto particular. Entonces, esto cubre los específicos del caso. Ahora vamos a dar una mirada acerca de las consecuencias y de dónde estamos ahora. Pero primero hay algunos otros pasos que el regulador tomó y que me gustaría mencionar. Casi todos los pasos han sido enfocados para apoyar a los asegurados para tener reclamos exitosos. Entonces, un acercamiento en pro de los asegurados. Están, sin embargo, otorgando actualizaciones sobre esta situación. Ellos crearon el calculador de COVID-19 y lo que ayuda es que los asegurados prueben que el COVID estaba presente cerca de las instalaciones, porque como recuerdan, muchos de los tipos de palabras pedían que hubiera la presencia de la enfermedad a 1 o 5 millas cerca de las instalaciones, y eso era lo que la calculadora ayudara a hacer. Usa datos públicos y estadísticas para mostrar si la enfermedad tuvo presencia dentro de cierto rango cerca de las instalaciones. Eso sería muy difícil de ejecutar en una base individual, pero todo este modelo estadístico está creado dentro de la calculadora. Entonces, todo lo que debe hacer el asegurado es ingresar su dirección y establecer el radio, y la calculadora hace el resto. Durante el camino, la FDA también ha creado una serie de cartas para las aseguradoras avisándoles y recomendándoles cómo tratar con este tipo de pólizas y para asegurar que los reclamos puedan ser pagados rápidamente. La FCA ya ha estado recolectando y publicando datos para mostrar qué porcentaje de los reclamos han sido ya solucionados para lograr un acuerdo después del resultado del caso. Y finalmente, la FCA también ha creado unas guías diciendo que los asegurados no tienen que deducir pagos previos, no tienen que devolver ningún tipo de ayudas que hayan recibido anteriormente, porque se estaba tratando de solucionar estas situaciones. Entonces, algunos estaban tratando de reducir algunas ayudas que hubieran los asegurados recibido del gobierno para mantener los negocios a flote, y la FCA dijo no, esos eran para los negocios, no eran para los bolsillos de las aseguradoras, entonces no pueden retirar eso. Entonces, de nuevo, un acercamiento muy en pro de los asegurados, muy sensible y pragmáticamente para pues el hecho de que la FCA se hubiera involucrado, pues fue un acercamiento muy proactivo y de mucha ayuda que tuvimos de parte de la FCA de todas formas. Y entonces, bueno, en general, el caso de prueba sirvió su propósito. Llevó claridad a puntos importantes dentro de un periodo muy corto de tiempo y evitó un gran problema que hubiera sido la litigación continua que hubiera podido tomar lugar. Y lo que no se sabía al tiempo, una cosa, es que esto fue una cosa muy sensible de haber hecho. Sin embargo, este caso no pudo resolver todos los problemas y de hecho
ha alzado y ha creado nuevos problemas porque tenemos que revisar nuevas leyes y debemos mirar si los juicios no están a favor acerca de los asegurados. Bueno, puede crear una serie de problemas. La dificultad que puede haber en tomar este detallado y juicio muy enfocado hacia el detalle de las palabras es uno de los problemas que ahora vemos, que ha creado muchas más disputas, digámoslo así. Y otro punto crítico es que recuerden que dije que muchas de las palabras decían que debía establecer la presencia de la enfermedad en un radio de las instalaciones. Bueno, hay interrupciones de negocios, extensiones de interrupción de negocios para no dentro del que no tienen problema con la presencia del COVID dentro del radio, pero dentro de las instalaciones, y la FCA decidió no poner este tipo de palabras dentro del caso, y entonces eso causa unos problemas significativos porque ¿aplica o no aplica este caso de prueba para este caso de estas premisas de estas instalaciones? Son similares, excepto por el hecho de que debería decir entonces digamos, la cláusula debería decir que está dentro del radio o dentro de las premisas. Entonces hay muchos casos ahora donde están diciendo las aseguradoras que este tipo de situación no aplica y que fue excluido dentro del escopo del caso. Entonces hay casos de COVID, entonces deberían ser cubiertos, pero los aseguradores dicen que a menos que pueda demostrar que alguien estuvo enfermo en las premisas antes del cierre, entonces esa área significativa es donde vamos a tener una mayor situación en donde tenemos que decir si debemos resolver una cosa o la otra. Otra cosa significativa es que el caso solo consideró el cierre nacional, y que lo que pasó en el Reino Unido es que después de ese primer cierre nacional, luego surgió una serie de cuarentenas locales que cerraron partes del país y otras partes no, y entonces es una serie de cierres que, bueno, cuando las pérdidas surgieron dentro de estas cierres locales, digamos, no sabemos si se puede aplicar el caso de prueba en estas situaciones. Entonces, muchos reclamos han sido resueltos desde que se dio el resultado del juicio, pero una minoría aún no ha llegado a resoluciones y va a haber nuevos reclamos y mayores disputas que no fueron resueltas por este caso o que de hecho fueron generadas por este caso de prueba. Algunos recordarán que hablamos de la palabra vecindad, que la Corte habló sobre los aseguradores. Entonces ese elemento debe ser revisado en el caso que va a llevarse a la Corte en enero. Entonces hay un número grande aún de inciertos, pero sobre todo yo diría que la intervención de la FCA ha sido de mucha ayuda. El caso de prueba nunca nos iba a dar respuestas perfectas para todas las preguntas, pero en el corto espacio de tiempo que tuvimos nos dio una reglamentación a partir de la Corte Suprema, una indicación clara acerca de lo que la pregunta iba a ser, si las personas iban a corte con más preguntas, inevitablemente dejando abiertos una serie de problemas también, y parece que no van a ser resueltos amigablemente. Tendremos que esperar para mayores o futuras soluciones por parte de la Corte.
Muchas gracias a Lidia por completar este gran tema dentro del tiempo permitido. Entonces vamos a volver a la sesión de panel. Muchas gracias a Nit Atkins y a Lidia Saville por sus comentarios y reflexiones sobre este tema. En este momento abrimos la sesión de preguntas a nuestro público a través del chat que tenemos disponible en la plataforma de transmisión. Los invitamos a diligenciar la encuesta que aparece al costado derecho de las pantallas en este momento. Para dar cierre a nuestro primer eje temático, invitamos al escenario a Luis Eduardo Clavijo, vicepresidente jurídico de FASECOLDA, quien moderará el panel de conclusiones de este segmento. Está en compañía de nuestros conferencistas invitados, Rebeca Herrera, consejera de PPU, experta en Derecho de Seguros y Regulación Financiera. Nos vuelve a acompañar Mirenchu del Valle, secretaria general de UNEXPA, y Nit Atkins y Lidia Saville de la firma Hogan Lovells International. En este momento, entonces, damos inicio a nuestro panel de conclusiones. Luis Eduardo, bienvenido, muchas gracias. Ingrid, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, a Rebeca, a Mirenchu, a Nick, a Lidia, porque la verdad pudimos profundizar en diferentes ópticas del derecho de seguros frente a todos estos retos que nos ha traído la pandemia. Definitivamente yo, escuchándolos, buscaba algunos denominadores comunes y yo encuentro que el derecho de seguros ha sufrido unos profundos cuestionamientos. Yo lo asimilo a un cuento de la mitología griega que es el lecho de Procusto o Procustes. Procustes era un posadero que recibía a todos sus huéspedes para darles hospedaje, y en su cama él tenía la manía de adecuarlos a las medidas de su cama, o los estiraba para que estuvieran plenamente en la cama, o incluso mutilaba sus miembros, hasta que un rey logra acabar con Procusto. Y aquí yo hago esta similitud porque lo que veo es que el derecho de seguros siempre hemos sido claros a que las situaciones son las que se tienen que adaptar a nuestros preceptos. Y nos llegó esta situación donde realmente es el derecho de seguros quien tuvo que mirar y entender que debía era adaptarse a una situación tan extraordinaria, tan única, tan diferente, que nunca se nos había dado. Y de aquí salen muchos cuestionamientos. Y en ese contexto yo quiero escucharlos a cada uno de ustedes, que nos den sus opiniones frente a un tema que también estuvo como común denominador y que lo escuchamos, y es esta situación extraordinaria. Lo que nos llevó fue a que viéramos que para poder lograr aplicación de coberturas, muchos tribunales construyeran argumentos exógenos. Ya no lo comentaba Mirenchu, como en España la claridad de las coberturas daban para que los jueces fueran mucho más creativos. En el Reino Unido, con todos los casos que Lidia y Nick nos comentan, pues evidentemente también se tuvo que buscar una recursividad, por así hacerlo, judicial,
que buscara hacer efectivas las coberturas, que en condiciones normales seguramente era con total claridad que no operan, por la claridad misma de los condicionados y por el control que le hace el Estado a los mismos, pero que en estas circunstancias lo que se buscaba era hacerlas activas de cualquier forma. Entonces aquí vemos, como bien lo decía Mirencho, un escenario de justicia social frente a seguridad jurídica. Yo quiero que cada uno de ustedes pues nos dé sus opiniones, digamos, frente a estos nuevos dilemas que le surgieron al derecho de seguros y esta disyuntiva en la que realmente los abogados en estas materias no nos habíamos encontrado. Entonces, pues primero quisiera escucharte, Rebeca, desde un contexto nacional, y después a Mirencho, a Nick y a Lidia, por supuesto, que nos den sus opiniones. Bueno, Luis Eduardo, muchas gracias, y bueno, quiero aprovechar para saludar a nuestros compañeros en el panel, a Nick, qué bueno volverte a ver, Lidia y Mirencho también, qué bueno volverlos a ver y poder compartir con ustedes en este panel. Bueno, sin duda alguna, el tema que nos pone Mirencho de la justicia social en el derecho de seguros, pues nos plantea muchos retos. A nivel local, en Colombia, pues hemos empezado a ver esto, yo diría que incluso desde la creación misma de la acción de tutela. Básicamente toda la influencia de la protección de los derechos fundamentales en el contrato de seguros ha sido grande, y vía tutela pues hemos visto cómo ciertas condiciones que evidentemente eran una exclusión de cobertura bajo las pólizas, pues terminan siendo una cobertura por mandato judicial, y con el paso del tiempo pues hemos visto que la industria se ha ido acomodando para otorgar coberturas que técnicamente podían otorgarse y que pues lógicamente tenían respaldo también del reaseguro en los casos en que se necesitaba reaseguro. Pero sin embargo, este sigue siendo un reto bien importante, como lo mencionaba hace un rato también con ocasión del COVID, criterios importantes en los seguros de vida como y pues en todos los seguros, como la reticencia y la inexactitud en la declaración del estado del riesgo, pues empiezan a volverse un poco más débiles. Tal vez la reticencia y la inexactitud apuntan al pilar fundamental del contrato de seguros, que es la buena fe en los contratos. Entonces, cómo todo esto y cómo toda esta justicia social y esta realidad de pues las nuevas enfermedades, la nueva realidad en la que estamos, pues nos hace cambiar un poco la óptica sobre esos principios de buena fe y elementos de buena fe como la reticencia y la inexactitud. Y lo mencionábamos, con ocasión de la suscripción de los contratos de seguro en vida, aquí se presenta el reto para las entidades aseguradoras de qué tanto esa información que vamos a tener disponible por la digitalización de todos los datos de las personas, la vamos a poder utilizar para poder hacer una suscripción, digamos, a priori, incluso a conocer ese cliente. Eso es lo que me imagino que podría llegar a pasar. Y ¿esto a qué nos lleva también? A que de alguna forma el seguro se empieza a volver un commodity, ¿sí? Ya ciertos tipos de seguros, como por ejemplo los seguros de salud, los seguros de vida colectivo, podrían empezar a volverse casi que un commodity, condiciones comunes, requisitos comunes y respuesta ante los siniestros comunes. Eso también es algo que se puede empezar a ver, una mayor homogenización en los productos derivado de todas estas condiciones exógenas que nos trae la justicia social. Rebe, muchas gracias, interesante visión. Yo quisiera también comentar un tema pues, que juega mucho con la realidad colombiana, y es pues el tema de la seguridad jurídica. Lo decía nuestro presidente en el discurso, todavía aquejamos un poco de inseguridad que pues nos ha dado cierta inestabilidad, la acción de los fallos de tutela, digamos, y protección de derechos fundamentales frente pues al derecho común, pues nos genera esas controversias. Entonces, de alguna manera, esas temáticas pues ya las hemos venido viviendo. La industria hoy en día sufre el tema de la interpretación de los jueces con el tema de las primeras páginas, de las coberturas en las primeras páginas. ¿Puede esto, digamos, intensificarse, digamos, estas interpretaciones de los jueces de cara, por ejemplo, a hacer operativas coberturas de lucro cesante con ocasión a la pandemia?
jueces que se vuelvan muy recursivos y digan, como no estaba claramente esta disposición en la primera página, o tener para que en efecto comiencen a hacerse operativas esas coberturas, porque pues ahora no han llegado en Colombia, están mucho más adelantadas estas discusiones que movemos en el entorno europeo, pero ¿cómo ves ese panorama? Claro, ahí justamente por la estandarización de los productos, ese panorama pues puede llegar a ser una realidad mucho más rápido. Y claro, somos un país donde la penetración de los seguros es baja. Si la memoria no me falla, vi recientemente, ahorita que se está haciendo el FSAP 2021 para Colombia, el Financial Sector Assessment Program, se ve que ya la penetración de los seguros en Colombia ha subido un poquito más o menos a un porcentaje por encima del 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso implica que nuevas coberturas van a llegar, pero seguimos siendo un mercado pues pequeño pues comparado con los mercados desarrollados. ¿Y qué pasa? Que finalmente estas son coberturas sofisticadas. Entonces, a nosotros, digamos, como los clientes de la industria aseguradora, todavía nos va a costar trabajo entenderlas. A los intermediarios, explicarlas. O sea, esto exige bastante conocimiento de los productos y conocimiento al interior de la industria. Y el enorme reto es cómo explicar eso a los potenciales asegurados y después a los jueces. Entonces, el camino es absolutamente largo, difícil, pero pues tenemos que empezar por abonar ese camino, porque claro, el riesgo estaría en Colombia de que se considerara que así la póliza de todo riesgo de daño material tuviera el amparo de lucro cesante o de interrupción de negocio con ocasión de ese daño material. Podría ocurrir que un juez en Colombia dijera, no, ese amparo de lucro cesante funciona simplemente por cualquier interrupción del negocio, así no haya ningún tipo de daño material, que era justamente lo que nos estaban explicando Nick y Lidia. Entonces ese riesgo, claro, lo tenemos acá. Cuando empezó la pandemia en Colombia, nosotros no tuvimos ese impacto, o sea, la discusión acá en Colombia, cuando empezó la pandemia, no fue sobre el impacto de las medidas de aislamiento en los seguros de interrupción de negocio, sino en los seguros que son comunes en nuestro país, el seguro de SOAT, los seguros de automóviles, que son los que más se comercializan. Y ahí fue donde las autoridades empezaron a intervenir y tomar medidas para ver si eventualmente, en la medida en que el riesgo, sobre todo de los vehículos, se reducía porque pues iban a estar guardados, valía la pena devolver la prima a los asegurados. Bueno, y todos sabemos que en Colombia pues se tomaron dos medidas, uno sobre el SOAT, que fue entregarle parte de los recursos a la agencia responsable de custodiar los recursos de la Seguridad Social, a la ADRES, y la otra medida fue ordenarle a las compañías de seguros ya privadas en los seguros de automóviles que analizaran en qué casos valía la pena devolver, había habido reducción del estado del riesgo y por ende procedía la devolución de prima. Entonces, esa fue la discusión en Colombia. Si nosotros hubiéramos tenido un mercado más desarrollado, más profundo en materia de seguros, donde pues la gente compra más seguros, pues probablemente la discusión de lucro cesante la hubiéramos tenido. Pero discusión que nos puede llegar y nos llegaría con el antecedente que pues hemos tenido tanto en el Reino Unido como en Francia y en Estados Unidos, donde ha habido decisiones judiciales que han otorgado coberturas que no estaban en las pólizas. Entonces, eso lo vemos. No quisiera dejar de mencionar un tema y es las carátulas de las pólizas en Colombia. Ese es un tema que hemos discutido a lo largo de los años. Todos sabemos que en nuestro país la póliza se compone básicamente de la carátula, donde están las condiciones particulares para el negocio de seguro en particular, las condiciones generales, que es el texto del contrato de seguro que está depositado ante la Superintendencia Financiera, y los formularios de solicitud de aseguramiento y cualquier otro anexo. Pero hablando de la carátula, lo que dice nuestra normatividad es que las condiciones de cobertura y las exclusiones deben estar en la carátula y en caracteres destacados, lógicamente pues porque esos son los dos puntos más importantes de la póliza, entonces para que el consumidor financiero los pueda ver, los pueda entender y pues los tenga ahí a la mano. ¿Qué han interpretado los jueces? Los jueces han interpretado que si las exclusiones de la póliza no están en la primera hoja de la carátula, se entiende que no existen, entonces no aplican. Entonces, imagínense el reto para la elaboración de productos, uno tratar de en una hoja mezclar y meter todo lo que aplica para cierto producto,
cuando no, normalmente una carátula para un seguro sofisticado puede ser de 20 páginas, 40 páginas, lo que se necesite para poner ahí las condiciones particulares. Entonces, ahí creemos que hay mucho campo por avanzar, sobre todo en capacitación judicial, y sobre todo que pues ahí aplica una máxima del derecho, que nadie está obligado a lo imposible. O sea, si no cabe en una primera hoja, pues es imposible hacer lo que quepa. Entonces, ese es un tema que en Colombia nos impacta bastante. Y volviendo al desarrollo de nuevos productos con ocasión de la pandemia, ahí es donde nos la vamos a jugar, a tener productos absolutamente claros y productos que condiciones y exclusiones tiendan a cierta homogenización en el mercado. Y esto hablándolo en los portafolios de seguros de personas voluntarios. Obviamente no hablemos de seguridad social, que pues es otro panorama, y pues se trata de seguros que hacen parte de ese régimen de seguridad social, están regulados y pues tienen como un marco ya que apunta a otros derechos. Rebeca, muchas gracias. Clarísimo tu exposición y creo que nos das todo el panorama. Siguiendo con este mismo lineamiento y con esta misma disyuntiva, yo quisiera preguntarle a Mirenchu, qué gusto saludarte, ¿cómo ven en España y en general en el entorno comunitario europeo esta disyuntiva excepcional que se nos dio de seguridad jurídica frente pues a la necesidad de aplicar una justicia social? Mirenchu, qué gusto tenerte acá. Un placer, la verdad yo también, Luis Eduardo, ya lo he dicho al principio, me hubiera encantado estar físicamente, pero siempre un gusto estar con vosotros, y la verdad que muy interesante, ¿no?, el debate que estáis planteando en estos momentos, ¿no?, porque yo creo que siempre tenemos esa especie de situación de David contra Goliat, ¿no? El seguro es Goliat, ¿no?, y el que reclama es David, ¿no?, y hay de forma muchas veces no deseada, ¿no?, hay una tendencia en apoyar al que es más débil, ¿no? Y lo digo con carácter general, lo digo no solo en el ámbito judicial, sino a veces también incluso en los medios de comunicación, ¿no? Buscas de alguna manera la forma de apoyar al que piensas, ¿no?, que ha salido más perjudicado. Y es cierto, ¿no?, que durante la pandemia muchísimos empresarios han pasado situaciones muy difíciles, y a las entidades aseguradoras pues se nos ve, ¿no?, como entidades financieras con un músculo potente, y luego los importes a veces de las reclamaciones no son importes muy elevados, porque los casos, por ejemplo, que han llegado a nivel judicial en España son casos que se refieren a establecimientos pequeños, a bares, a restaurantes, no estamos hablando de grandes cadenas hoteleras, ¿no? Y existe esa tendencia, ¿no?, de ayudar de alguna forma al más débil, ¿no? Y nos preocupa efectivamente porque estamos en un proceso en el que lo que tenemos que hacer es hacer más sencillo, ¿no?, y más claro nuestro contrato de seguro. Y nosotros estábamos justamente trabajando en esa línea, Luis Eduardo, aquí a nivel nacional, buscando contratos más sencillos, y fallos como los que vemos ahora, pues muchas veces juegan en contra de ese movimiento, porque al final el contrato se convierte en un documento que tiene que contener muchas cosas que en un principio pues a lo mejor el seguro no cubre, pero que te planteas incorporar como exclusión por si acaso, ¿no? Y este tema tiene que ver un poco con los planteamientos judiciales que hemos tenido en España, ¿no? Porque en algunos casos nos venían a decir no hay una exclusión expresa de la pandemia. Y de claro que no hay una exclusión expresa de la pandemia. Que la póliza que se está contratando cubre el que se produzcan daños materiales en un establecimiento. Entonces, tú no excluyes la pandemia como no excluyes los daños que pueda sufrir el propietario en su vivienda o en su automóvil, porque son elementos que no están cubiertos en el contrato, ¿no? Y esta es una cuestión
que preocupa, ¿no? Porque al final el contrato de seguro llegaría a un imposible, ¿no? Tendrías que pensar en excluir tantas cosas, ¿no? Que siempre te dejarías algo en la lista, ¿no? Que podría ocurrir en un momento determinado y por no estar listado, ¿no? Tener la obligación de indemnizar, ¿no? Entonces, esta es una cuestión para nosotros relevante y que nos preocupa no solo en el ámbito de la pérdida de beneficios, sino que se puede invocar, ¿no? La falta de firma de un determinado documento o se puede invocar el que no queda acreditado que se entregaron las condiciones generales como elementos, ¿no? Que le sirvan al juez para hacer y obligar a la entidad a indemnizar sobre un elemento que no estaba contemplado en el contrato, que no estaba contemplado en el precio que se calculó en su momento determinado para elaborar ese producto de seguro, ¿no? Con lo cual, bueno, es una evolución que nos preocupa más allá del tema de pérdida de beneficios, ¿no? Nos preocupa, ¿no? Como una tendencia, ¿no? Y como una defensa, ¿no? Muchas veces contra los que se considera la parte débil en el proceso judicial frente a la entidad aseguradora, ¿no? Que tiene más músculo financiero, ¿no? Y hablabais yo creo, Rebeca, de capacitación, ¿no? Pero en el proceso de capacitación judicial, ¿no? Nosotros no tenemos tampoco una intervención, no es el gobierno quien pone en marcha ese proceso de capacitación, ¿no? Y es, bueno, un poder, ¿no? Que tiene total independencia, ¿no? Y que es bueno que la tenga, con lo cual también es difícil, ¿no? Poder hacer llegar y transmitir estos mensajes. Lo que uno espera, ¿no? Que es lo que esperamos nosotros, es que al final haya más sentencias en el sentido correcto, por decirlo así, en el sentido que defienden las entidades aseguradoras. Y bueno, de momento, en el caso español, esa tendencia, ¿no? a favor de lo que dicen los contratos, ¿no? Parece que es la mayoritaria. Mirenchu, muchas gracias, muy claro. Y yo quiero en esta misma línea preguntarle a Nick y a Lidia cuál es la opinión desde el mercado del Reino Unido, agregando si ven que después de todo esto existirán desafíos para la industria aseguradora inglesa y si creen que las aseguradoras y el mercado reasegurador estará considerando realizar cambios en los productos o en las pólizas de interrupción de negocio. Nick, Lidia, como siempre, un gusto y bienvenidos. Muchas gracias, Luis. Tus preguntas, como siempre, son excelentes y vamos a ser muy cortos en responder esta última pregunta porque hemos hablado mucho. Creo que la respuesta es que la pandemia, y esta es una respuesta muy simple para una pregunta muy difícil, la pandemia no fue algo que alguien pudo haber contemplado cuando tuvo que ver con redactar pólizas de seguros. Ha sido inevitable que tengamos algunas dificultades en aplicar, establecer principios de ley inglesa a las circunstancias extraordinarias que estamos enfrentando. Entonces, lo que hemos visto a través de las cortes es que las cortes inglesas aplican principios establecidos. No hemos visto que las cortes traten de crear nuevas leyes. Con lo que estamos luchando es con los principios establecidos para las difíciles circunstancias del COVID. Entonces, eso es un punto. En términos de la respuesta a la crisis del COVID,
principal respuesta frente a la interrupción de negocios ha sido la exclusión de continuar. Y lo que hemos visto a través de otras cláusulas de negocios es una restricción de cobertura. No quiere decir que no haya cobertura para COVID disponible. Hay cobertura para seguros de viajes, por ejemplo. Y por supuesto, mercado de contingencia por cancelación, etcétera. Ha sido muy difícil encontrar cobertura de COVID por obvias razones, ¿no? Pero diría, dando una opinión personal, que en términos generales, las personas están aceptando el hecho de que el COVID es tan extraordinario, tan fuera de lo común, que el nivel de respuesta requerido hace que solo el gobierno tiene los recursos para responder en la medida que hemos necesitado. Y la cantidad de intervención del gobierno ha sido colosal, como hemos visto alrededor del mundo. Entonces no creo que haya habido una expectativa particular de que el mercado de seguros deba entrar a llenar esa brecha. Ha sido una de las... ¿Qué es lo que cubre mi póliza? Y entonces, hablando de lo que decía Rebeca, lo que hemos visto es unos comportamientos excelentes de parte de las aseguradoras cuando las personas estaban en lockdown. Los aseguradores voluntariamente retornaron algunos de los dineros por la disminución en el número de reclamos que se vio, y vimos aseguradores de propiedad cubrir algunas de las cosas que no esperamos, de que las personas no pudieran visitar ciertas premisas, instalaciones. Entonces hemos visto una gran respuesta por parte de las aseguradoras, respondiendo al punto de justicia social que existe, y de manera de hecho voluntaria. Pero no ha sido un principio de la Corte Suprema que haya tratado de invocar. La Corte Suprema ha dado el paso al frente acerca de los principios establecidos anteriormente, básicamente. Muy claro, Nick. Muchas gracias por tus apreciaciones, aportes que creo que son muy valiosos para recogerlos en la industria colombiana. Quisiera seguir con ustedes, con Nick y con Lidia, sobre otro tema que lo preguntan y me parece muy interesante, y tiene que ver hemos visto y hemos conocido un poco los impactos que ha generado en la industria, en las diferentes líneas de negocio, y aquí se vienen presentando diferentes fenómenos. Uno de ellos es los grandes movimientos y grupos de personas que deciden no vacunarse y que pues generan por supuesto inquietudes en las políticas de salud de los gobiernos, pero también tienen otros efectos colaterales. Desde la óptica del abogado de seguros, ¿ustedes creen que estos grupos, estas decisiones pueden generar impactos en la industria aseguradora? No solo, digamos, pues por supuesto en los productos que se acercan a los riesgos de personas, sino en otras líneas de negocio. ¿Cómo ven el impacto de estas decisiones de ciertos grupos de no vacuna? Creo que es una pregunta excelente, Luis. Y es una pregunta que realmente nos hace pensar. Lo que diría es que en el Reino Unido tenemos un alto número de participación voluntaria en el programa de vacunación. Entonces, nosotros ahora estamos moviéndonos a la vacunación de refuerzo que el gobierno acaba de anunciar para todos arriba de los 40. Entonces esperamos que nos siga permitiendo mantenernos adelante de la pandemia.
Y también diré que no hay sugerencia en el Reino Unido de que las vacunaciones deban ser obligatorias. No ha habido sugerencia hasta el momento de que las personas que no tengan vacuna deban encerrarse o que no puedan llegar a la oficina las personas sin vacuna. Por ahora no hay obligación en el Reino Unido acerca de esto. Y creo que, de nuevo, esto es algo que tiene que ver con políticas del gobierno y sociales, pero creo que es una parte importante, porque no creo que haya expectativa por parte de la industria de seguros para pensar en las consecuencias de las personas que no se hayan vacunado. Lo que vimos, sin embargo, es que mientras que las vacunas están siendo desarrolladas y las personas están trayendo nuevas vacunas y productos tratando de mejorar la situación acerca del COVID, pero bueno, de nuevo, la escala del problema potencial de que la vacuna tenga efectos secundarios es algo que solo el gobierno podría cubrir. No hay una solución por parte de las aseguradoras por este lado. Las vacunas están allí, pero no se espera que el mercado de seguros cubra si hay algún problema, porque el problema es demasiado grande. ¿Hay algo que te gustaría decir? Sí, solo una cosa, que es que en términos de cómo responde el mercado y la exclusión del COVID, creo que es importante llevar en cuenta que la pandemia, la enfermedad, lo que ha causado la mayoría de pérdidas son las medidas del gobierno para tratar esta enfermedad y no la enfermedad como tal. Entonces, cuando miras al futuro, creo que es tentador pensar en todas estas pérdidas siendo causadas por una enfermedad, y si pensamos en estos términos está bien, pero de hecho, si no hubiera habido cierres, si los gobiernos no hubieran tomado esas decisiones, las pérdidas, algunas de estas pérdidas no hubieran ocurrido. Entonces, lo que cubre el seguro para pandemias en el futuro, creo que es importante llevar en cuenta que es la respuesta del gobierno, no es algo más que se debe tomar en cuenta en la cobertura y en la exclusión. Ese es un gran punto, que menciona. Perfecto, Enig, Lidia, muchas gracias por la respuesta y queremos escuchar tu visión, Mirencho. Cuéntanos cómo lo ven desde el contexto español, todos estos movimientos y si la industria, digamos, ve algunos impactos o avisoran que esto, digamos, vaya a generar mayor siniestralidad y que de alguna manera se puedan tomar algunas medidas de industria en todos estos temas. Yo creo que como comentaban, ¿no? Nick, también es una cuestión que planteas muy interesante, pero que nosotros no hemos abordado de momento como sector, ¿no? No estamos en ese momento de la reflexión y tal vez un poco responda a la situación también del nivel de vacunación en España, que estamos en un 90% en población mayor de 12 años, es decir, el índice de vacunación español es uno de los más altos de la Unión Europea. Pero sí que es verdad que socialmente, ¿no? Y no digo sectorialmente, sino socialmente, ¿no? Y que hay un debate, ¿no? en aquellos países, ¿no? Como Austria, que enfrentan ahora un nuevo confinamiento, porque algunas personas consideran, ¿no? que van a sufrir consecuencias de un cierre de establecimientos no esenciales provocado por personas que no han querido vacunarse, ¿no? Y socialmente se ve, ¿no? como en esos países que enfrentan ahora nuevos confinamientos, ¿no? La población vacunada no entiende muy bien por qué tiene que sufrir consecuencias derivadas de un no querer vacunarse de un porcentaje más pequeño de la población. ¿Qué efectos puede tener la no vacunación en el seguro? Pues de momento no lo sabemos, ¿no? Igual que no sabemos y lo conoceremos dentro de unos años, ¿no? ¿Qué efectos podrán tener sobre la cobertura de salud
las secuelas que ha podido dejar el COVID en la población que ha sufrido esta enfermedad, ¿no? Porque aparte del COVID de larga duración, sí que en determinados casos pues se ve que hay efectos, por decirlo así, o situaciones de salud derivadas del COVID, ¿no? Que van a generar pues nuevos tratamientos, ¿no? En los próximos años, ¿no? Pero estamos hablando de algo, ¿no? que podremos analizar cuando de verdad tengamos datos, ¿no? Y de momento, como te decía, ¿no? Este no es un elemento que estamos abordando en estos momentos. También te diré que en España, ¿no? Las entidades van a conservar en sus contratos, por regla general, en el seguro de enfermedad, la exclusión de COVID. Por la exclusión no de COVID, perdonadme, de pandemia, ¿no? Que es la que existe, ¿no? Porque piensan también, bueno, pues que hemos sufrido esta pandemia, pero que en el futuro podrán llegar otras que a lo mejor tengan efectos más amplios, ¿no? Y el seguro pues no esté en disposición de prestar la cobertura que ha prestado para la COVID-19, ¿no? Y esta exclusión de alguna manera juega como una protección, ¿no? para las entidades del ramo de salud, que si las cosas en un futuro vinieran de una manera diferente, ¿no? Podrían invocarla. Mirencho, muchas gracias a todos por sus respuestas. Yo quisiera de una forma rápida, comenzando por ti, Mirencho, que en una frase me sinteticen a su juicio cuál ha sido la lección más importante para el derecho de seguros de toda esta pandemia. ¿Qué nos queda como abogados de seguros? ¿Cuál sería la lección más importante? Bueno, qué difícil en una frase, ¿cuál es la lección más importante? Pues yo creo que la lección está en relatarnos. Yo creo que nos tienen que entender mejor y que el seguro sigue sin entenderse bien. Sigue sin entenderse bien cuál es su función, para qué está, qué es lo que cubre. Y no se puede invocar el seguro para cubrir cosas como una pandemia, ¿no? Que como muy bien decía Nick, ¿no? Es una cuestión que ni siquiera los gobiernos solos pueden enfrentar adecuadamente. Muchas gracias, Mirencho. Nick, Lidia, ¿qué nos tienen que decir como lecciones, como aprendizaje a la disciplina jurídica de seguros? Ese es fácil, porque creo que la pregunta de Mirencho fue tan buena que puedo estar de acuerdo con todo lo que ella dijo. Perfecto, Nick y Lidia, muchas gracias. Y ya para finalizar, Rebe, ¿qué te queda a ti, pues, que has sido abogada, que has estado en la industria, en el gremio, en el sector reasegurador, en la parte técnica? ¿Qué crees que sería, digamos, las lecciones que nos quedan como abogados de seguros frente a todo esto? Bueno, pues yo creo que la lección, me voy a robar palabras del doctor Miguel Gómez, y es justamente entender que este es un contrato que le da seguridad a todas las actividades económicas lícitas, y que justamente su entendimiento, recapitulando también algo de lo que mencionaba Mirencho hace un rato, depende de que los abogados estemos en la capacidad no solamente de entender los aspectos legales de este contrato, sino todo lo que está detrás, toda la parte técnica, contable y financiera. Y obviamente, pues, tener el enorme reto de hacernos entender ante pues, las distintas autoridades. Y finalmente, el enorme reto para nosotros los abogados es justamente no volver a esa normalidad, sino innovar y acompañar a la industria en esa innovación. Rebe, muchas gracias, y nuevamente a Mirencho, a Nick, a Lidia, a ti. Enorme gratitud, es placentero estar en un panel con ustedes, escuchar todas las ópticas tan completas desde todas las perspectivas y líneas de negocio, absolutamente enriquecedor y
Y bueno, nos vamos con muchas lecciones, con muchas reflexiones y la verdad honrados de tenerlos aquí y esperando que la próxima pueda ser, como Mirencho lo decía, presencial y darnos un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a Luis Eduardo y a nuestros conferencistas por sus reflexiones sobre este tema de gran trascendencia para la industria de seguros. Como saben, queremos conocer su opinión sobre esta sesión, por eso los invitamos a diligenciar la encuesta que aparece al costado derecho de sus pantallas en este momento.